Saludo con gusto al senador del Grupo Plural, Gustavo Madero. Gustavo, gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Siempre es un gusto estar contigo en tu programa. Muchas gracias, Gustavo. Al aprobarse hoy la última fase del Plan B, se agotó el proceso legislativo de esta serie de reformas en materia electoral. Lo aprobaron colocando en una especie de limbo la cláusula de vida eterna que habría permitido que partidos pequeños que no alcancen el mínimo de votación para conservar el registro puedan sobrevivir artificialmente a partir del traslado de votos de sus aliados grandes. Esta cláusula no fue eliminada, Gustavo, a pesar de lo cual caminó esta reforma electoral. ¿Cómo debemos entender este proceso y exactamente a qué se refiere esto de colocar una cláusula en el limbo? Oye, Guillermo, primero que nada, se aprobó todo el Plan B, pero no se eliminó la cláusula de la vida eterna. Hice una redacción que dice: no se aprueba la modificación realizada al artículo 12 en la Cámara de Diputados. Si tú te acuerdas, la Cámara de Senadores aprobó la cláusula de la vida eterna, la cláusula de la Cámara de Diputados también, pero después el presidente los llamó para reclamarles y dijo, tienen que quitarla. Entonces, en la última versión, los diputados la quitan, la cláusula de la vida eterna, y hoy el Senado de la República determina no aprobar la modificación. ¿Qué quiere decir? No aprobar que se retire. Queda en un limbo. El propio Monreal lo explicó por ahí descaradamente. No se atrevieron a decir se desecha, se elimina la frase relativa a la vida eterna de los partidos que no puedan obtener el 3% y que por medio de los convenios de coalición puedan tener transferencia de votos de los partidos mayores. Eso no se eliminó, Guillermo. Lo que se eliminó fue la modificación realizada en la Cámara de Diputados del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que establecía quitar esa restricción. Entonces es una trampa en la que pronto verás que el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, que ya no es partido, pues van a presentar recursos para exigir que siga habiendo esa posibilidad de los convenios. Pero bueno, eso no es lo importante, Guillermo. Lo importante es el Plan B. El Plan B es la insistencia, la obsesión del presidente y de Morena de debilitar a todas luces al INE. ¿Cómo lo debilitaron? Primero, quitándole 4.500 millones de pesos de su presupuesto. ¿Cómo le afectan después? Cooptando al comité técnico que va a elegir las 4 quintetas para los 3 consejeros y el próximo presidente del INE. Van a estar seleccionados estas quintetas por mayoritariamente Morena. 5 de los 7 integrantes de este comité son de Morena. Entonces, cuando terminen una insaculación, pues va a haber puros candidatos filomorenistas, y esto es la segunda gran injerencia para controlar al órgano de gobierno de Morena. Pero la tercera es esta, lo que conocemos como el Plan B, que son 6 reformas a leyes electorales, de comunicación, de funcionamiento, de sanciones, de medios de impugnación, de la organización del Poder Judicial, el Poder Electoral del Poder Judicial y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Todo esto afecta al INE, lo debilita, le quita el 84% de todo el servicio profesional electoral, y desaparece toda una parte administrativa, para lo cual le va a impedir, Guillermo, desempeñar bien sus funciones y garantizar elecciones transparentes y equitativas. Senador Gustavo Madero, lo que sucedió con esa cláusula a la que has hecho referencia confirma que el Plan B de la reforma electoral es profundamente antidemocrático y violatorio de la Constitución. Te pregunto, ¿qué harán los senadores del bloque de contención y otros actores políticos para contenerlo? ¿Cómo no? Va a haber 4 tipos de acciones, Guillermo. Una
son las acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones ya presentamos unas para el primer paquete de las reformas aprobadas en diciembre y presentaremos otro recurso de acción de inconstitucionalidad contra estas 4 leyes, Guillermo. ¿Quiénes presentan esta acción de inconstitucionalidad? El bloque opositor, senadoras y senadores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD y del Grupo Plural. Nosotros conformamos un grupo de una minoría calificada para ostentar y presentar legalmente ante la Corte una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué necesita la Corte? 8 de los 11 ministras o ministros votar a favor de que es inconstitucional lo que aprobó la mayoría de Morena. Pero también va a haber otro recurso, Guillermo, que son las controversias constitucionales. Estas solo requieren 6 votos. Eso es lo que nos anima mucho más. Esta controversia ya la presentó el INE para las 2 leyes anteriores y la presentará, ya la anunció para estas 4 leyes. Y esta controversia lo que esgrime un órgano autónomo es decirle a la Suprema Corte de Justicia, oye, estas reformas me están afectando e impidiendo realizar mi función de organizar elecciones limpias, transparentes y equitativas. Y por eso debe ser desechadas. Y este recurso solamente requiere 6 votos de los 11 ministros, lo cual aumenta muchísimo las posibilidades de que prospere. Además, habrá amparos laborales contra los más de 2.500 personas que serían objeto eventualmente de despidos si prosperara esta iniciativa. Y por último, Guillermo, y no menos importante, es la manifestación, la presencia de la ciudadanía en estas marchas del 13 de noviembre y próximamente el domingo 26 en el Zócalo, donde estamos aglutinándonos más de 110 organizaciones de la sociedad civil y cientos de miles de ciudadanos de la Ciudad de México y de 88 ciudades de todo el país y del extranjero para respaldar a la Corte y que pueda la Corte actuar con plena autonomía e independencia y atreverse a ir en contra de esta reforma del Plan B que afecta al INE y a nuestra democracia, Guillermo. Senador Gustavo Madero, como hemos referido, la reforma electoral, este Plan B concluye su proceso legislativo, pero aún hay más. Ya lo decías tú, senadores, diputados, consejeros electorales consideran ajenos a sus principios los preceptos del Plan B y parecen dispuestos a combatirlos. Además, la Corte ya hizo un primer pronunciamiento poniéndole freno a la primera fase del Plan B para los comicios de Coahuila y el Estado de México, lo cual, no sé qué opinas tú, es un indicio de hacia dónde podría caminar la Corte. ¿Esto a dónde nos llevaría? Parece una buena noticia, Gustavo. Sí, esa fue una extraordinaria noticia porque fue precisamente la acción de inconstitucionalidad que presentamos nosotros, las senadoras y senadores del bloque de contención, en donde presentamos este recurso y pues la primera gran noticia es el que el ministro Pérez Dayán admitió el recurso y segundo que otorgó la suspensión para los comicios que ya están en curso en el Estado de México y en Coahuila. Esto es muy halagador, pero solamente habla de una acción de suspensión de la ley de comunicación y esto todavía falta que entren al fondo, Guillermo. Pero la que hace más daño son estas que se acaban de aprobar el día de hoy, que se mandan a publicar al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 40 días para publicarlas y en cuanto las publique, nosotros vamos a presentar las acciones de inconstitucionalidad. El INE presentará las controversias, los empleados, los amparos laborales y con todo esto esperemos que la Corte eche abajo el Plan B, lo que tristemente aprobó Morena y sus aliados para debilitar al INE y a enrarecer todo el proceso electoral con muchas causales de nulidad, con un padrón electoral en el que el gobierno vuelve a tener el control del padrón electoral, Guillermo, de la credencial del elector. Es un retroceso
de más de 30 años, es una involución de nuestra transición democrática y me da mucha tristeza que un presidente que se dice eh, defender la democracia y admirar a Francisco I. Madero, hoy que cumple 110 años de haber sido asesinado, aprueben este plan B para debilitar al INE y enrarecer nuestra democracia. Sí, una muy mala coincidencia. Ya referías, senador Gustavo Madero, habrá una gran movilización ciudadana el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, que se va a abarrotar, y en otras plazas públicas de por lo menos 80 ciudades, no solo en el país, sino también más allá de nuestras fronteras. Concentración y manifestación para exigir respeto hacia las autoridades electorales, para defender al INE, pero también para defender el voto libre. ¿Dónde estarás tú, Gustavo? En el Zócalo, en primera fila, digo, no en primera fila, no somos protagonistas, somos acompañantes de 110 organizaciones de la sociedad civil que estaremos manifestándonos, como bien lo dices, en el Zócalo. El presidente, en la primera marcha que hicimos el 13 de noviembre, cometió el error de ningunearnos, de cocorearnos, decir de que esta marcha de fifís y de fofós, que se atrevieran a ir al Zócalo. Pues ahí vamos al Zócalo y vamos a llenar el Zócalo. Y también dijo, cuando llenen el Zócalo yo renuncio, pues a ver, que se coma sus palabras, pero no, vamos a llenar el Zócalo y vamos a manifestarnos en 88 ciudades. Este es un movimiento muy esperanzador, Guillermo, porque el presidente está logrando lo que nos había costado mucho trabajo, unificar a todos los distintos grupos sociales que están preocupados por lo que está pasando en nuestro país. Lo que no habían logrado los partidos políticos de oposición lo hizo el presidente al rebasar esta línea roja y atacar al INE. Y ahí está tocando una fibra que moviliza y empodera y emancipa a todos los ciudadanos. Entonces, esto me halaga mucho porque yo estoy seguro que estamos ya en un cambio del balance a favor del proyecto alternativo opositor, Guillermo. El primer acto fue la marcha del 13 de noviembre en Reforma y en 40 ciudades, que fue muy sorprendente. El siguiente gran acto será este domingo 26 a las 11 en el Zócalo y en 88 ciudades. El tercer gran acto será cuando logremos ganar las elecciones en la Alianza en el Estado de México y en Coahuila. Y el cuarto gran evento, y es en el que depende todo, Guillermo, es de que los partidos de oposición se abran para que los ciudadanos puedan incidir en la elección y la definición de quién debe ser la candidata o candidato opositor y encabezar un gobierno de coalición progresista, social y democrático. Esa es la ruta rumbo al 24 para que México tenga un proyecto potente alternativo al que estamos viendo, que es el proyecto de Morena, que es hegemónico y que es precisamente autoritario y populista. Senador Gustavo Madero, antes de despedirnos, déjame preguntarte sobre el caso García Luna, un caso que golpea a México inevitablemente. Nadie puede sentirse orgulloso de que a un exfuncionario de ese nivel le digan traidor al país, traidor a las instituciones. Es vergonzoso. Golpea al país, pero sobre todo golpea al PAN, partido donde tú echaste raíces. ¿Qué opinas sobre lo que ha sucedido hasta ahora con el caso García Luna? Sin duda es un gran golpe, un gran, terrible golpe a nuestro país, al PAN, a la administración del presidente Calderón. Y lo que hay que hacer es salir y dar la cara y verlo de frente y reconocer que este tema es un tema que nos exhibe a todos como una sociedad, como un país que está infiltrado hasta las cachas de manera sorpresiva. Y yo creo que el presidente Calderón y el PAN deben dar la cara y explicar y defender su posición, pedir que se investigue no solo a García Luna, que ese lo investigaron en Estados Unidos. Aquí el gobierno federal está siendo omiso, Guillermo, porque él no está haciendo ninguna chamba, nada más está regordeándose con lo que están haciendo los Estados Unidos, el Poder Judicial de aquel país. Pero aquí hay tareas por hacer.
y nosotros debemos exigir que se investigue y se sancione a todos los involucrados, sean del partido y del gobierno que sea. Yo hoy precisamente recibí este libro a sus órdenes, mi general, de Jesús Esquivel, en donde pues también habla de los pendientes que tiene este gobierno y la sumisión de este gobierno ante el poder militar, y también pues otra preocupación es cómo el narcotráfico está hoy, no hace 10 o 12 años, hoy influyendo en las elecciones y en la vida de nuestro país. A todas luces debemos enfrentar esto con valentía y cerrar filas, que no se politice, sino que se castigue a cualquier persona de cualquier partido, de cualquier gobierno, incluso los actuales, que tengan relación con la delincuencia organizada, Guillermo. Sin duda. Senador Gustavo Madero, integrante del Grupo Plural, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, Guillermo. Te deseo un saludo. Hasta pronto, Gustavo. Muchas gracias.